emotion, it is an adaptive process that is a part of the affective processes. Every emotion can be considered a form of affective process, and not all affective processes are emotional processes. And the emotion is a process prior to consciousness. Since this is a product of evolution itself, emotions plays an important regulatory role, aiming at the adaptation of the organism. Iniciando con las teorías biológicas de la emoción, hablamos de la teoría de James y Lange, la cual sugiere o propone que la experiencia emocional es una consecuencia directa a las respuestas fisiológicas del cuerpo de un individuo gracias a determinados estímulos o situaciones. Es decir, que un estímulo emocional desencadena una respuesta fisiológica específica en el cuerpo. Y la percepción de estas respuestas fisiológicas es lo que forman o constituyen la experiencia emocional. Un ejemplo de ello podría ser que no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. Continuamos con la propuesta de Walter Cannon y Barr, la cual propone que la experiencia emocional y la respuesta fisiológica ante un estímulo o situación se producen al mismo tiempo, pero de manera independiente. Son dos procesos independientes. Y ellos marcan o plantean fuertemente que ambos procesos, es decir, tanto la respuesta emocional como la respuesta fisiológica, se dan en diferentes áreas del cerebro. Bueno, continuamos con la teoría facial de la emoción propuesta por Edman, la cual propone las 6 emociones universales, diciendo que son universales porque no importa la ubicación geográfica o la cultura en la que nos encontremos, pues siempre se expresa con la cara las emociones de la misma manera, teniendo en cuenta que dos personas podemos tener una misma emoción por situaciones distintas. Él clasifica las expresiones de la cara en 55 puntos y habla de microexpresiones, diciendo que son expresiones muy pequeñas que se realizan cuando los músculos pues cambian su posición. Habla de que las emociones son innatas porque esto también lo registro en personas que no pueden ver. Bueno, continuamos con la teoría de respuesta de lucha o huida, la cual es asociada a Walter Cannon, y esta nos habla de cómo el cuerpo responde biológicamente ante una amenaza percibida. Entonces nos habla como de la función adaptativa de las emociones y las respuestas fisiológicas dadas en estas situaciones de peligro. Además de ello, destaca la importancia de las respuestas fisiológicas automáticas en la movilización del cuerpo para enfrentar o para escapar de amenazas, contribuyendo a la supervivencia a lo largo de la evolución. En esta teoría tenemos 3 puntos claves. El primero es la detención de la amenaza, que es cuando percibimos una amenaza, ya sea real o falsa, física o psicológica, y pues de esto se da una respuesta automática. Como segundo punto tenemos la activación de la respuesta de lucha o huida, que es cuando se activa el sistema simpático, dándole al cuerpo las herramientas necesarias que necesita para huir o para enfrentar pues esa amenaza. Y por último tenemos la adaptación, que es la respuesta de lucha o huida vista como una adaptación evolutiva que permite que los individuos podamos entender rápidamente cuáles son pues esas situaciones de peligro para aumentar pues las probabilidades de supervivencia. When the baby sees an unconditioned stimulus, in this case the food, an unconditioned response is produced. In this case, the baby feels pleasure. When the neutral stimulus is added, the mother that does not generate any response on its own to the unconditioned stimulus, the food. The neutral stimulus will be associated with the unconditioned stimulus, becoming a conditioned stimulus. In this case, we'll have a conditioned response, and the baby feels pleasure. Well, the first is the operant conditioning, has 2 responses, reinforcements and punishments. The reinforcements has a positive and negative. Positive is when a pleasure stimulus is added to make a behavior repetitive. Example, I give you a chocolate bar for making your bed. It's an example. And the next one is the negative reinforcement. It's when an unpleasant stimulus is suppressed to make a behavior repetitive. For example, you don't clean the house if you get up early. And the second is the punishments. We have positive and negative too.
The positive is when an unpleasant stimulus is added so that a behavior is not repeated. Example, if you come home later, you wash the dishes. And the negative is when the pleasant stimulus is removed so that a behavior is not repeated. And well, I say if you come home later, you don't eat, for example. Learned helplessness refers to a state of desmotivation. The symptoms are passivity, learning delay, and the somatic effects. Well, what is observational learning? Observational learning is an emotion can be learned and for observation or modeling or facial, gestural, and postural signs indicative of the emotional activation or other subjects without having to resort to trial and faking hero. En la teoría de los dos factores, también conocida como la teoría bifactorial, se plantean que la emoción se da desde dos factores, el fisiológico y el cognitivo, dando lugar a que las respuestas emocionales se dan gracias al arousal emocional o a la activación fisiológica, y por otra parte a los aspectos cognitivos relacionados con las causas ambientales de dicha activación. Y es importante mencionar que la emoción no se da, no se vive esa experiencia emocional si estos dos factores pues no se dan, según estos factores. Bueno, en la teoría de la evaluación cognitiva hablamos de que las emociones no son solo reacciones a estímulos externos, sino que nosotros pues evaluamos o interpretamos una situación en términos de la importancia pues que tiene, ¿no? Dado los objetivos, la situación y pues nuestro bienestar. En esta parte tenemos dos tipos de evaluación, la evaluación primaria y la evaluación secundaria. En la primaria podemos ver el análisis para determinar si un evento es importante para lo que queremos lograr. ¿Sí? Entonces, en esto incluye si vemos la situación como algo amenazante, como algo beneficioso o con algo sin importancia para nuestros objetivos. Y la segunda es la evaluación secundaria, como lo mencionaba antes, donde interpretamos situaciones en relación a nuestros objetivos y bienestar, donde realizamos evaluaciones cognitivas para determinar cómo enfrentar situaciones emocionalmente relevantes. Continuamos con la teoría de la evaluación y la valoración. Bueno, esta teoría nos habla de la evaluación y la valoración del estímulo, que son una parte esencial, fundamental del proceso emocional, ya que estas contribuyen a interpretar el beneficio o daño que un estímulo puede causar. Entonces, básicamente la evaluación es el reconocimiento, es ver en dónde está, cómo se encuentra la ubicación de determinado estímulo, y la valoración hace referencia a cómo un individuo cree que le puede afectar este estímulo, incluyendo el bienestar, el equilibrio y la pues, estabilidad del individuo. Stress is a term that comes from psychics. In this area, well, the stress means pressure, being used to explain the effects that occur on the body. When it is subject to pressure, the stress therefore has a connotation of pressure. This when a weight is placed on a body and exerts this pressure on that. The body will resist pressure if weight is portable to its resistance and endurance this capacity. A general adaptation syndrome consists of the three phases: alarm, resistance, and exhaustion. In any situation perceived as stressful by the subject, the body reacts with the initial alarm. And this phase refers to the moment in which the presence of the stimulus or stressful event is detected, and which could be considered a form of orientation response. If you do not have the appropriate response for the situation, it is evident that will remain the psychological integrity of the organism. When these stressful conditions are maintained over time, the resistance phase appears, which refers to the body reaction to overcome the stressful and which to a certain extent is similar to the response of fight posed by Cannon. This phase consists on maintaining the initial activation while the body tries to find the appropriate response to the situation. If for any reason the body still cannot find the appropriate response to the situation, it enters a dynamic of progressive fatigue and weakness, resulting in the exhaustion phase, which refers to the situation in which the body can no longer respond to the situation.
The triggers. And the triggers has catastrophes. The catastrophes or stressors have the particularity that they affect many people at the same time, causing great consequences in their health and life, and even causing many deaths. So the perception of stress. Well, the stress response is a reaction directly associated with the evaluation and assessment that an individual makes of a stimulus or event. If a tiger appears at the door, but the individual perceives, evaluates, and values that it's a cat, their response will be consistent with those cognitive processes that you have just carried out, and that is will react if were a cat. Acute stress and chronic stress refer to acute stress as a situation of temporal pressure or saturation, and can be very intense and capable of producing irreversible effects. Chronic stress is a pressure situation that lasts over time, and the degree or intensity of said pressure can also be very intense, also causing devastation effects on the person who experiences it stress.